Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy les quiero mostrar el ensamble final de mi CNC. Si usted es nuevo en este canal, pues les recomiendo que vaya más atrás y vea los otros videos. En este momento estoy asegurando lo que es la base de la balinera para la tuerca rotativa. Para esto voy a utilizar 3 tornillos M8. Es muy importante que esto quede bien asegurado. Esto va a llevar mucha fuerza. Ahora instalaré la balinera. Como pueden ver, tiene una pequeña protuberancia. Eso va insertado en una ranurita que le hice. Lleva este separador y luego llevamos lo que viene a ser la base donde van montados los motores NEMA 34. Esto lo sujeté con 4 tornillos M6. Ahora lo que prosigo a hacer aquí es la perforación de los agujeros para los rieles y también aprovecho para hacer el agujero donde van a ir montados los separadores o soportes que va a llevar este eje. Esto lo repito en todos los dos ejes, lo que es 2 piezas para el eje X y 2 piezas para el eje Y. Una vez hecho esto, pues lo monto temporalmente para marcar dónde deben de ir los agujeros en los soportes. Utilizo la escuadra y me baso con los agujeros guías que hice con la CNC para hacerle un agujero piloto al soporte en sí. Una vez hecho esto, pues voy al taladro de mesa y hago los agujeros hasta el final y también aprovecho para hacerle lo que es la rosca a cada uno de ellos. Esto lo repito pues obviamente por ambos lados en 3 de ellos. Una vez fabrico las roscas, me dispongo al ensamble. Esto es muy sencillo. Va con un tornillo en la parte de abajo, un tornillo en la parte de arriba. Y ahorita lo que voy a hacer a continuación es las roscas para los rieles. Voy haciendo las roscas lentamente. Esto es muy bueno utilizar aceite, pues yo le echo aceite, aunque ahí no se nota, para que no se nos dañe el machuelo. Después de haberlo hecho las roscas a todos, lo que prosigo a hacer es un corte a escuadra. Para hacer esto es muy necesario que la cuchilla esté completamente a escuadra con la mesa. Es indispensable. Todo en estas máquinas es indispensable la escuadra. Al igual que aquí, es indispensable la escuadra. Nos haya quedado esto bien a escuadrita y para eso pues le vamos a hacer un pequeño corte. Serían 125 centímetros o 1250 milímetros más el número, si le vamos a dejar 10 a cada lado sería 1270, pero le voy a dejar medio milímetro de más, entonces serían 1275 milímetros. Ahí vendría a ser el corte. Lo cortaré ahí y después probaré a ver cómo queda. Si algo, pues lo corto más. Una vez termino de hacer los cortes, me dispongo a hacer las roscas para asegurar el eje Y. En este momento pues estoy haciendo las roscas y he cambiado, si ustedes pueden notar, ya los rieles son de estos rieles que son cuadrados, ¿no? Diferentes a los que tenía mi antigua máquina. Estos, entre comillas, supuestamente son mejores. Yo creo que sí.
Entonces igualmente necesito ponerles Lactite para que no se muevan. Y ahora utilicé este aparato, el cual en este momento se me olvidó el nombre. Si ustedes lo saben, déjenlo ahí en los comentarios. Y con este aparatico lo que me baso es para irme paralelo a la base donde monté el riel. Esto es pues importante a la hora de ensamblarlos ya en la máquina. Así lo voy haciendo, lo voy apretando y lo voy ajustando a la medida que me pide el aparatico este, uno a uno, tornillo a tornillo, para asegurarme pues de que todo me quede bien paralelo. Esto lo repito en todos los rieles. Y así es como esto más o menos debe de quedar. Todo debería de quedar en ceros, no debería de moverse para ningún lado. Ahora, mientras tanto, estamos fabricando lo que viene a ser la polea para el eje Y. En este momento estamos fresando lo que son los agujeros de donde va a ir sujeta a la tuerca. Ahora lo que voy a hacer es preparar lo que es la base de la CNC. Para eso reciclé este andamio que me encontré por ahí en una construcción, en la basura. Pues hace tiempo vengo recolectando piezas, reciclando para hacer esta pieza y pues ya se llegó el momento. Entonces utilizaré esto como la parte de la base. Esto es una estructura muy rígida y pues es lo que necesitamos a la hora de hacer una CNC que nos quede rígida. Ahora le voy a montar este ángulo de aluminio, que es exactamente de la misma medida de la base esa del andamio que me encontré. Le voy perforando y me aseguro de que me quede bien a rasito en la parte de abajo. Esto debe de quedar bien alineadito. De esto dependerá el buen funcionamiento de la CNC. Prácticamente esto viene a ser como los cimientos. Entonces le pongo un par de tornillos a cada lado y reviso con el nivel para asegurarme pues de que todo me ha quedado en línea. Luego tomo la distancia donde voy a perforar los agujeros . Una vez que ya tengo esto marcado, pues los perforo y luego obviamente le ensamblo los tornillos para luego continuar poniendo lo que viene a ser ya el riel en sí. Para eso utilizaré estas dos balineras como espaciador. En cada lado le voy a poner un par de balineras para que me quede bien repartido, bien igual. Una vez hecho esto, lo prenso y lo perforo. Le hago una perforación y lo sujeto con un par de tornillitos, uno a cada lado. Obviamente repito esto en todos. Una vez hecho eso, pues ahora sí monto lo que viene a ser el cabezal, el puente. Lo pongo temporalmente con unos cuantos tornillos para ir tomando la distancia que necesito entre riel y riel del eje Y. Me aseguro de que corra suave, de que todo esté bien. Aquí sería muy bueno haber utilizado ese aparatico, pero no tenía una pieza de hierro lo suficientemente larga para hacer eso. Pero creo que así también queda bien, porque al igual ellos estaban paralelos uno entre otro. Ahora lo que hago es que los separadores que van a ir entre medio, les hago un rebaje. Este rebaje se lo hago porque voy a necesitar que me quede a ras con la base que trae el aluminio en la mesa. Ya ahorita les muestro cómo. Aquí, como pueden ver aquí, voy a hacer un avellanamiento para que precisamente la cabeza del tornillo me quede bien a ras, no me quede más alto
porque aquí en esta área es donde voy a colocar una pieza de melamina. Entonces es importante que esto nos quede, tanto el tornillo como el travesaño ese, nos quede bien a ras. Ahora voy a perforar aquí en el otro extremo y hago exactamente lo mismo. Luego tomo la medida para asegurarme que está a la misma distancia. Esto lo repito en todos. Una vez hecho esto, pues ya lo que toca hacer es ensamblar lo que viene a ser los rieles en el eje Y. Para todos yo utilizo lo que es Lactite o trabarroscas. Esto es muy bueno porque pues estas máquinas tienen mucha vibración y si no le ponemos de esto tienden a soltarse los tornillos. Entonces yo se lo recomiendo personalmente. Aquí voy a insertar este bloque. Voy a ponerle un tercer bloque para que me quede más firme, más rígido. Voy a utilizar esta plantilla que hice previamente con la CNC y la voy a poner unos cuantos tornillos para que se me mantenga bien fija en el lugar. Voy a hacer estos 4 agujeros de aquí. Ahora empiezo a perforar los agujeros y repito lo mismo en la parte de abajo. También voy a ponerle un tercer bloque en la parte de abajo. Ahora le hago un agujero más grande en todo el centro de los agujeros porque esto es para aplicarle la grasa. Ahora ensamblo lo que son los bloques en la dirección correcta y dispongo a montarlos en el puente. Ok, este es el momento de la verdad. Hasta el momento no he probado esto si sí me quedó a la misma distancia de la antigua máquina, de la máquina de madera. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué belleza! Una vez montado y viendo que todo me calzó perfectamente, continúo poniéndole los tornillos ya a los bloques. Ahora sí vamos a ensamblar lo que es la polea en la tuerca. Esto va de esta manera. Insertamos esa polea y la vamos a sujetar con 6 tornillos, que son los agujeros que trae la tuerca de fábrica. Esos se los vamos a insertar y los vamos a poner bien apretaditos para que todo nos quede bien parejito. Les voy a contar un poco acerca de esta tuerca rotativa. Resulta que un día se me ocurrió una idea. Me puse a pensar, ¿por qué en vez de voltear el tornillo, más bien no me ingenio algo para voltear la tuerca? Y entonces me puse yo a investigar en los videos en YouTube y me di cuenta de que pues mi idea ya existía, eso ya lo había sacado otras, bueno, eso es viejo, pero pues yo nunca lo había visto. Y me acordé de una frase que decía mi papá, que él siempre decía, no invente nada, mijo, que ya todo está inventado. Pues él se refería a eso cuando yo le sacaba disculpas. Entonces, de todas formas, el sistema que yo hice aquí es un sistema más sencillo. No quiero decir que sea mejor. Obviamente las otras personas lo han hecho de una manera diferente y tal vez sea mejor. Pero para uno que no tiene las herramientas adecuadas, creo que esto es muy práctico y más fácil de hacer. Las otras que he visto, pues a un pedazo de tubería le soldan un flange y pues para eso se requiere tener un torno para poder que eso quede bien centradito y también ser muy ágil con la soldadura, cosa de que yo pues no soy muy bueno en eso, ni tengo torno. Entonces, esta pieza, de la forma como yo la hice, pues es más sencillo, es simplemente usar la misma tuerca rotativa, una balinera con tornillos prisioneros del diámetro de la tuerca y pues obviamente su base. Hay que hacerle su base. Hay que hacerle su base igual que pues a las otras que yo he visto también tienen su base, obviamente. Solamente que esas otras bases es con doble cuna, doble balinera. Y pues yo conseguí una balinera que es heavy duty
y supuestamente no necesita mantenimiento, no necesita engrasar ni lubricar de ninguna manera. Entonces, creo que es muy práctica para este sistema. Ahora vamos a ensamblarlo todo completo. Esto tiene que ir entrando simultáneamente para que entre parejo. Todo debe coincidir, debe de entrar parejito. Y una vez que esté bien adentro, pues nos aseguramos que todo nos quede en su lugar. ¿Recuerdan cuando les hablé acerca de ese tornillo de bola que había mandado a customizar, que le había puesto roscas a ambos lados? Pues es precisamente para eso. Porque este tornillo no debe de voltear. Lo que debe de voltear es simplemente la tuerca. Entonces aquí lo estamos viendo en funcionamiento y podemos observar que lo que se mueve es la tuerca y no el tornillo como normalmente. Ahora voy a preparar lo que viene a ser la mesa base. Para eso voy a cambiar esas llantas por estas. Estas ruedas tienen un sistema de elevación que nos ayudan para nivelar la mesa y también para que quede como con freno. Entonces trae un kit, trae 4 de estas. Voy a reemplazarlas por las viejas porque prefiero que la mesa me quede bien niveladita. Esto no es necesario, pero yo lo quiero de esta manera. Entonces, esto trae sus tornillos para madera y también viene con sus tornillos para metal en caso de que sea metálico. Si de pronto les interesa, les dejaré el link en la descripción por si alguno de ustedes quiere comprar unos de estos. Ahora pues simplemente en cada esquina las voy a ir instalando. Y así es como esto debe de quedar. Ahí está libremente, pero si nosotros le movemos esta palanquita hacia un lado, ella empieza a bajar el tope y como pueden ver, la rueda ahí queda en el aire. De esta manera nos queda asegurada. Ahora si la queremos mover, pues simplemente le damos hacia el otro lado y luego ya nuevamente, pues vuelve y nos queda la rueda asentada en el suelo. Ahora aquí como pueden ver tengo una marca de lápiz que está justo al ladito de arriba del láser. Con esto pretendo nivelar la mesa. Ahora aquí lo que voy a hacer es precisamente lo que les estaba mostrando. Voy a empezar a subirla para que me quede a nivelito la esquina. Este paso no es que sea necesario, pero yo prefiero hacerlo así para que todo me quede bien a niveladito. Esto lo voy a repetir en todas las 4 esquinas. Así pues de esa manera me aseguro de que todo me queda bien en su lugar. Ahora lo que sigue pues es montar lo que viene a ser la base con los rieles sobre la base de la mesa. La pongo en el lugar donde quiero, donde deseo que quede. Y el siguiente paso es tomar la escuadra. Esto es muy importante. Les aconsejo que se tomen su tiempo, que saquen bien sus medidas para que la mesa les quede bien a escuadrita. Aquí pues estoy haciendo lo que es la típica medida de esquina a esquina, donde los números deben de coincidir. Como les dije, por favor, si ustedes van a hacer una mesa de estas, tomen su tiempo en lo que es la escuadra. La escuadra es fundamental en este tipo de máquinas. Ahora corroboro que me haya quedado a nivelito los rieles. Y como pueden ver, pues todo marcha bastante bien. Luego para sujetarla lo que voy a hacer es usar unos bloques de estos de madera en cada esquina. Le voy a poner un par de tornillos a cada bloque para prensarlo contra la madera y así pues evitar que se me mueva para algún lado. Repito esto en todas las esquinas. También voy a utilizar este ángulo como soporte, solo en caso que sea necesario, pues
le voy a poner 2 a cada lado. Esto solamente lo voy a sujetar a la madera y en la parte de donde vienen a ir los rieles, los ángulos, lo voy a dejar simplemente topado. Aquí quiero pues aprovechar para darle las gracias a todas las personas que me han apoyado en mi canal. Muchas gracias a usted que ve el video, muchas gracias al que le da like, al que lo comparte y muchísimas gracias especialmente a las personas que me han invitado a tomar un café. Eso se los aprecio de todo corazón. Bueno, aquí en este momento voy a empezar a montar lo que viene a ser el puente, ahora sí, definitivamente. Ahora lo atornillo. Recuerden que yo a este eje le coloqué 3 bloques. Aquí tengo las medidas ya donde deben de ir los bloques de rodamiento de los tornillos, los que vienen con el de fábrica. Para eso voy a necesitar hacerle un vaciado. Entonces voy a utilizar esta plantilla para vaciar esta parte de aquí donde va a ir el bloque. Para eso utilizaré esta fresa con este rodamiento en la parte de abajo. Yo sé lo que ustedes están pensando, que a esos separadores que yo le puse deberían de haber sido más gruesos. Sí, a mí también me hubiera gustado haber hecho más gruesos, pero no tenía, es lo que hay. En el futuro se los cambiaré. Pues una vez hecho eso, ahora lo que sigue es medir nuestro bloque a ver cómo nos ha quedado y nos queda excelente. Esto es muy importante. Aquí va a venir este bloque, luego el tornillo va a pasar por ese agujero de allá y esto nos tiene que quedar perfectamente en el punto. Pero antes de montar el tornillo, tengo que hacerle una modificación a esto. Resulta que hay que hacerle un agujero para colocarle la grasera. Buscar una forma de lubricar esto. Aquí tiene el agujero por donde entra la grasa. Entonces, pues yo podría hacerle el agujero aquí por el frente, por un lado, perdón, aquí. Pero pues eso no quedaría práctico porque cada vez que yo vaya a engrasar tendría que quitar y poner la graserita. Entonces decidí más bien hacerlo por la parte del frente. Para eso lo voy a marcar y me doy cuenta que ese agujero para la grasa queda exactamente en medio de estos dos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer una marca ahí bien centradito y luego lo voy a buscar el diámetro exterior de la tuerca. Ahora yo podría hacer el agujero aquí, pero resulta que me da un problema porque me queda en todo este bordo y al quedar en ese borde, pues entonces se me va a salir la grasa por ahí. Entonces decidí hacerlo un poquito más al centro. Al hacerlo aquí al centro, pues ya lo estoy haciendo justo con lo que es con la tuerca. La idea mía era perforar los dos a la vez, pero una vez llegué a la tuerca, eso es muy duro, eso es un acero fundido muy fuerte y no lo pude hacer. Entonces me tocó utilizar lo que viene a ser la pulidora para hacerle ese canal. Y así de esta manera pues esto va a quedar. Ahora, para que la grasa no se me salga, lo que voy a hacer es que le voy a poner un pedacito de tornillo en la punta. Así de esta manera. Y esto va a quedar así. Así pues evitará que salga la mayoría de la grasa por aquí. Ahora lo pulo para que me case bien dentro de la tuerca y no me dé problemas. Luego pues continúo poniéndole lo que viene a ser la graserita. Esto en Colombia se conoce como chumacera. Déjenme ahí en sus comentarios cómo lo conocen ustedes en su país. Bueno, una vez puesto esto le he hecho trabarroscas para que no se me suelte y ahora necesito remover lo que es la tuerca vieja. Para eso me ayudo con el tubito que trae la tuerca para instalarlo. Esto es muy fácil.
simplemente desenroscar hasta que lleguemos ahí. Luego nos ayudamos con algo para empujar el tubito suavemente. Lo único que hay es que tener mucho cuidado que no se nos vaya a soltar. Y listo, eso sería todo. Ahí ya queda la tuerca ensambladita sin ningún problema. Ahora pues ya lo que sigue aquí es muy importante. Tenemos que ver que esta pieza, lo que viene a ser la tuerca, nos entre dentro de la balinera sin ninguna resistencia. Así como se ve ahí, bien suave, bien libre, que no quede haciendo ningún tipo de resistencia. Eso lo tenemos que hacer en ambas partes, en ambos lados de la máquina, que nos quede entrando así, suavecito. Una vez hecho esto, pues ahora sí me dedico a poner los motores. Voy a poner el motor y voy a asegurarlo con 4 tornillos también. Estos motores son unos NEMA 34 de 12 newtons. Ya este motor son los mismos que tenía mi máquina, los que me regaló un suscriptor. Muchas gracias de nuevo. Ahora monto lo que es la polea. Me aseguro que quede alineadita. Y la sujeto con los tornillos prisioneros que trae. Este conjunto de poleas tienen una reducción de 4-3 o de 3-4. Es decir, que cada vez que la polea del motor da 4 vueltas, la polea del tornillo va a dar 3. Y aquí está funcionando perfectamente como yo me la imaginé. Una vez hechas esas pruebas y viendo que todo funciona bien, vamos a asegurar los bloques, ahora sí definitivamente. Para eso utilizaré este tipo de tornillo. Una vez ya tengo eso sujeto, pongo una lámina de melamina y le voy a colocar como tabla de sacrificio una de MDF de media pulgada. Esta tabla de MDF es un poquito más ancha que la de melamina. Como pueden ver, pues sobresale hacia los lados y llega hasta los laterales del eje X. Aquí va por encima y si cae la basura o el polvo no nos va a caer sobre los rieles. Y pues obviamente tampoco sobre el tornillo, que eso es bastante importante. Es muy importante que el tornillo nos mantenga limpio. Igual aquí pues también va a atajar mucha parte de la basura. Aquí esto originalmente era para poner el motor aquí, pero las medidas me fallaron. Después pensé ponerlo aquí hacia abajo y después se me ocurrió ponerlo así de lado. Y creo que esa fue la mejor opción. El motor queda adentro, protegido, también libre del polvo, de las basuras. Ahí está el otro. Y pues creo que esa fue una buena idea haberlos puesto de esa manera. Ahora pues vamos a ponerlo a funcionar. Y aquí pues como pueden ver ahí viene. Ahí se ve el funcionamiento de la tuerca rotativa. Y ahí va. Y ya va a llegar al sensor. Ahí el sensor los detuvo. Y el sensor lo monté aquí. Aquí en este lado. Para que me quedara oculto aquí. No se quedara viendo por la parte de afuera. Todavía me falta organizar los cables. Entonces pues aquí tenemos el motor 1 y el motor número 2. Ahora les voy a hacer un homing para que vean cómo quedó funcionando.
Bueno, este es el último paso que voy a hacer. Creo que es uno de los más importantes. Es muy importante que esto nos haya quedado a nivel. Entonces aquí puse el láser en este bordito del motor y voy a revisar en cada esquina y en los centros. En este momento es el centro de la máquina más o menos. Ahora vamos a revisarlo en la esquina de abajo. Y aquí, como ustedes pueden ver, ahí le va a hacer sombrita. Ahí pueden ver que sigue exactamente en el mismo lugar y lo mismo pasa aquí en la otra esquina y igual en la esquina, en el centro, perdón, del otro lado. Ahí está, ahí le hago sombrita, ¿sí? Ahora vamos a la parte de arriba y igualmente. Por último, lo vamos a poner en todo el centro de la máquina para ver cómo se ve ahí. Esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Si les gustó el video, por favor dejen su like, compártanlo y como siempre, hasta la próxima.